Con la masificación de Internet y la proliferación de las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales han tenido que adaptarse a nuevos lenguajes y en muchas ocasiones hasta cambiar sus prácticas de generación de contenidos. Lo que para los periódicos comenzó como un copy-paste de algunos de sus artículos y editoriales a la página web, se convirtió en poco tiempo en nuevos modelos de negocio basados en comportamientos de audiencias y ofertas de contenidos transmediales. Las noticias llegan al celular con inmediatez y se desarrollan con detalle en los medios tradicionales. Pero ¿será que la cantidad de ofertas informativas, la inmediatez de las redes sociales y la participación activa de la ciudadanía en el desarrollo y opinión de las noticias ha mejorado la forma de informarnos? Hoy en este programa especial conoceremos varios puntos de vista sobre el periodismo digital y tendremos un sano debate con profesionales de la materia. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link, Experiencias Conectadas. Y para comenzar a analizar este tema y debatir si nos estamos realmente informando mejor, nos acompaña en estudio Camilo Jiménez, director editorial de Vice Colombia, Andrés Barrios, docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y periodista con un doctorado en contenidos de comunicaciones en la era digital, y también está con nosotros Walter Rodríguez, él es abogado y creador de videos de opinión en YouTube. Bienvenidos. Comencemos, señores, por aterrizar este tema. Estamos hablando hoy de periodismo digital, es un término que si bien es conocido, pareciera que no hay todavía un consenso sobre el verdadero alcance de ese término. Y quiero preguntarle a usted, Andrés, desde la academia, ¿cómo debemos entender lo que es el periodismo digital? El periodismo digital, Lucho, deberíamos entenderlo como un nuevo campo de acción de los comunicadores, como un nuevo modelo de negocio de los medios tradicionales y de los nuevos medios de comunicación a través de las plataformas, de los dispositivos digitales, y un esquema que nos genera unas rutinas productivas totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados, por lo cual desde la academia debemos abordarlos como un mecanismo de formación, como una alternativa para un nuevo comunicador que saldrá a futuro y que estará en todos los medios de comunicación y en todas las plataformas. Camilo, ustedes de alguna manera como medio no tuvieron que sufrir esa a veces dolorosa transformación digital que tuvieron que atravesar muchos medios impresos. Ustedes realmente nacen casi que digitales. ¿Cómo para ustedes, digamos, siendo lo que podemos llamar nativos digitales, un medio nativo digital, cómo ven ustedes, cómo asumen el tema del periodismo digital? Pues hay un tema de Vice Colombia o de Vice en general muy interesante, y es que Vice arrancó hace 24 años como una revista. Lo interesante de Vice es que por un lado logró abordar temáticas que las revistas en esa época en Canadá, que es donde surgió Vice, no estaban tocando. Eso es algo muy clave. Hoy podemos hacer periodismo en el mundo digital o fuera del mundo digital interesante si abordamos las temáticas que deben ser. Y por otro lado, Vice rápidamente se empezó a dar cuenta de la velocidad a la que se estaba desarrollando la comunicación, digámoslo así, en el mundo entero, y lo que hicieron fue tomar decisiones estratégicas para no ser los últimos de la fila que están haciendo el cambio, sino ser los primeros. Entonces Vice muy temprano tomó la decisión de convertirse en un medio digital. Estamos hablando de finales de los años 90, en que todavía muchos medios estaban como dudando, hasta hoy dudan muchos medios por supuesto, el cambio. Sí, claro. Y yo creo que eso es algo que, y además de eso, no solo digital, sino un medio multiplataforma. Entonces Vice está en televisión, Vice está en video, entonces no solamente tiene un género o un formato, sino varios formatos, y eso es interesante. Y por otro lado, simplemente me gustaría añadir respecto al término periodismo digital, algo muy importante, y es que para poder llamarse periodismo digital tiene que seguir siendo periodismo. Lo otro es generación de contenidos, difusión de contenidos y demás, y en periodismo creo que es muy importante, con eso termino, saber que tenemos que hacer un pacto con la verdad o con el deber de acercarnos a la verdad, porque creo que eso es justamente una de las cosas de las que estamos padeciendo en el terreno digital hoy en día. Eso nos lleva un poquito a conversar con Walter. Walter, usted en su canal de YouTube, Wally Opina, básicamente usted publica contenidos de opinión sobre la actualidad nacional, algo que antes era, digamos, un terreno exclusivo de los medios tradicionales. ¿Usted considera, Walter, que eso puede considerar o puede entrar dentro de la categoría de periodismo digital? Desde la óptica de Wally Opina, evidentemente ha sido allegado simplemente a la opinión. No es periodismo como tal, es más que todo el sentido de la opinión. Yo lo he dejado, por ejemplo, claro en el canal.
cuando me dicen, no, Wally, tú eres un gran periodista, no sé qué, yo digo, no, yo hago opinión sobre los temas coyunturales que hay en el país. Por supuesto, estoy de acuerdo en que el periodismo tiene que seguir siendo objetivo y tiene que seguir siendo allegado a la verdad, tiene que seguir siendo algo que de verdad transforme y genere verdadera información que le sirva a la gente. Desde mi punto de vista, pues, es simplemente generar una opinión que es, pues, digamos, cercana a la gente, cercana a lo que piensan la mayoría de personas del común en la calle, pues, hacerla llegar de una manera, pues, como bien lo decías, generación de contenidos, ¿sí? Para que ellos lo puedan digerir de un mejor modo. Y pues claro, al seguirlo uno, pues cierta cantidad de personas, uno sí siente la responsabilidad de decir, pues uno no puede salir a la ligera a decir cualquier cosa, sino siempre tratando de ser pues lo más claros posible con la realidad, para no engañar y para que la gente siga en confianza. Y probablemente de ahí el éxito que está teniendo Wally Opina. Los invito a que veamos y conozcamos cómo varios medios de comunicación digitales colombianos operan y desarrollan el día a día de sus actividades y lo hacen, o lo hagamos, los invito mejor que lo hagamos a través de la mirada de sus creadores. Veamos. Yo hace 8 años tuve la idea de crear este medio y en realidad nunca se me ocurrió hacerlo en ningún otro medio fuera de Internet. Primero porque todos los medios están convergiendo en Internet. Nosotros hablamos un poco de periodismo callejero para una generación dispersa, ¿no? Y pues acá tratamos de reunir un poco de toda esa información, respetar a nuestra audiencia y no tratarlos como un producto contabilizable. Esto nació como respuesta a un momento en el que todo el mundo empezó a hablar de literatura y artes en general como con ciertos aires de pretensión, como si fuera, yo qué sé, lo más importante de la vida. Y pues a nosotros no nos parecía que se debiera hablar de manera tan afectada de eso, entonces empezamos a burlarnos y a reírnos del tema, inspirados sobre todo en una página que había que se llamaba La Movida Literaria. Vivo mi vida en torno a la música y me gusta contar los cuentos que están alrededor de esos discos que consigo y de las historias que averiguo. Entonces montamos el proyecto de Radio Nayabingui con la intención de contar la historia de la música del alma. Con el maestro Rebel MC. Rutas de Conflicto se ha pensado como una enciclopedia digital sobre la guerra o sobre el conflicto armado en Colombia. Nació de la idea del ingeniero y periodista Óscar Parra como una base de datos que buscaba visualizar y dimensionar el horror vivido en Colombia en los últimos 35 años de guerra. Lo interesante de Internet es que es el medio más democrático que ha existido. A mí me parece que lo más interesante del periodismo digital es la relación que uno tiene con la audiencia, es la interacción con la audiencia y también la posibilidad de crear nuevos formatos. Esto permite que los consumidores anteriores de contenidos periodísticos hoy puedan ser también productores. Todo lo que se llama ahora ciberperiodismo abre posibilidades investigativas, de formatos, que definitivamente como medio independiente tenemos que aprovechar frente a otras falencias y frente a la presión de las grandes investigaciones de los grandes medios y querer seguir haciendo pues un trabajo responsable y sobre todo como con mucho rigor, ¿no? Esa interacción real que hay entre los medios y las audiencias, en donde las audiencias hacen parte activa de la producción de contenidos. Los medios tradicionales de comunicación siempre han tenido como, pues, claro, una serie de filtros y unos estándares de calidad y unos controles y unas cosas en las que no cualquier persona podía llegar a hacer radio o televisión o prensa escrita. Me parece que el periodismo en general tiene una tendencia muy poco innovadora y que lo único nuevo que se puede hacer es en Internet. Yo con los recursos que tengo y lo que tengo, la conexión a Internet, el computador, los discos, hago mi contenido y le expreso al mundo
lo que quiero. Pues en realidad esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, bueno, que sean portales sí. En Estados Unidos, por ejemplo, The Onion surgió creo que a finales de los 80, o sea que estamos hablando pues como de un montón de años en los que ya se estableció un poco como ese estilo, ¿no? No es una novedad, puede que sea una novedad en Colombia con casos como la actualidad panamericana o con lo que nosotros hicimos pues muchas veces dentro de nuestra propuesta, que también era hacer noticias falsas. Yo creo que surge un poco como por una percepción de que el público es muy crédulo y entonces se le puede decir cualquier cosa y bueno, el suceso que han tenido esos portales creo que lo demuestra. Internet es un gran parlante al que todos tenemos acceso. Ahí veíamos un claro ejemplo de cómo Internet da cabida a diferentes estilos y formatos de contenido informativo, cada uno, por supuesto, con una audiencia propia y un tono en particular. Y quiero abrir el debate, señores, y preguntarles si en esta era, ya lo vimos, 5 ejemplos claros, y empiezo contigo, Walter, cualquiera puede convertirse, como Wally opina, prácticamente en un medio de comunicación. ¿Tú qué piensas? Yo creo que, evidentemente, en esta era, sí. Digamos, no tanto como un medio de comunicación, pero sí es un medio de expresión, sobre todo. Porque evidentemente la plataforma de YouTube es tan democrática y permite efectivamente que uno, con tener una cámara de un celular, ya pueda transmitir a muchas personas pues, cualquier tipo de contenido. Ahora, pues ya hablándolo como tal de un medio, pues teniendo el rigor y teniendo pues la técnica, evidentemente sí se podría llegar a dar con cualquier persona que efectivamente pues, se dedique a eso. Señores. Yo diría que todos somos un medio en potencia. Somos un medio en potencia respaldados en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que podemos fundar medios masivos de comunicación, y tenemos un instrumento que nos lo está dando, es el celular. En el celular yo tengo la cámara, tengo la grabación, tengo los mecanismos de edición, puedo tomar la fotografía, puedo hacer texto, puedo montar una serie de contenidos. El tema está en la continuidad en el tiempo, el tema está en la profundidad de los contenidos y en el cómo empiezo a generar esas variables que te lo están dando unos medios como los que acabamos de observar en pantalla. Camilo. Totalmente de acuerdo. Pienso simplemente que a la vez como cada uno somos potencialmente un medio de comunicación y estamos teniendo esa posibilidad por el desarrollo de la tecnología, yo creo que a la vez también es muy importante saber lo importante que somos. Es decir, para la democracia, para construir una nación realmente plural, para tener todos la posibilidad de participar y tener realmente como una sociedad deliberante y plural. Eso es una cosa que suena linda, pero que es muy difícil de aplicar, sobre todo en pues, Colombia. Por ahora no está tan difícil la situación, aunque hay dificultades también de libertad de expresión, como las hay en Venezuela, en otros países de América Latina y en otros países del mundo. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que defender también, incluso como ciudadanos nosotros y como pues, representantes o del periodismo o de un periodismo un poco más amplio de los nuevos medios como tú. Entonces creo que valía la pena como hacer ese aporte. Esa es la responsabilidad social que tenemos los comunicadores sociales y que tenemos los medios de comunicación. Pero es una misma responsabilidad social que ese artículo 20 de la Constitución no lo quitó en la tarjeta profesional. Entonces es donde hay que entrar a medir cómo controlar los medios de comunicación y el debate que hay ahora. Cómo controlar lo que se dice en las redes sociales y hasta donde una persona que tiene más de 2 millones de seguidores puede decir alguna barbaridad, la gente le cree y sale y lo hace. Me quedo con la palabra que creo que todos la mencionaron y es fundamental, es la palabra responsabilidad. Hacemos una pausa en este interesante debate y al regresar seguiremos discutiendo los diferentes puntos de vista del periodismo digital. Pero antes los invito a que veamos cuáles eventos están en nuestra agenda de Link.
Las ventajas del periodismo digital son enormes, porque nos permite una apertura nunca antes vista en el consumo de información. Hay ahorita una democratización increíble de información desde que existe Internet y cada vez somos más medios en la web. El periodismo digital tiene una gran ventaja que a la vez es una gran responsabilidad, y es que está el mundo entero ahí a un clic. Y como desventajas hay demasiadas frente a lo que hablábamos ahorita, la dispersión, la cantidad de información que está navegando, hace que nos tengamos una fecha de vencimiento muy rápida, ¿no? Es como que un medio publica la noticia A y 10 medios atrás publican la A1, la A2, la A3. Obviamente Internet lo que permite es que la comunicación sea de ida y vuelta, y que cualquier persona que tenga una cuenta en Twitter pues puede postear lo que quiera. No creo que eso sea periodismo. Yo creo que obviamente hay una plataforma de comunicación, y que la comunicación se ha vuelto mucho más democrática, y que los periodistas hemos perdido el monopolio de la comunicación pública. Y definitivamente esto o se marca la diferencia, o se hace o se aprovechan, digamos, todas las herramientas digitales que hay, o se termina haciendo periodismo no como lo digital hacia el vehículo de la documentación y digamos que de la producción, y no lo digital para sentarme pues en el computador y en internet a hacer casi como llamaron en algún momento un periodista recoge memes, ¿no? Entonces, hoy en día todos de alguna manera somos periodistas digitales, porque nuestra presencia en las redes sociales es de alguna manera la narración de nuestra vida. Lo que yo sí creo que acaba Internet es el periodista como intermediario entre el poder y los ciudadanos, el periodista que lo único que se dedica es a hacer una correa de transmisión, de poner una grabadora, repetir como un loro lo que dicen los poderosos. Muchos ciudadanos se conforman con la información que le está llegando por redes, que le mandan sus amigos por WhatsApp, y sin darse cuenta que en todo caso, por lo menos la información política que circula en esas redes es muy mentirosa. No, eso es un poco como cuando los dibujantes estaban súper molestos porque la fotografía iba a venir a acabar con el mundo y el aura del artista, y eso al final terminó siendo como pues, un montón de gente que no quería como autoexaminarse y ver qué otras cosas podía inventar. Que no es un efecto meramente simbólico, porque yo creo que en realidad la U como mayoritaria nunca ha sido un símbolo. Yo creo que el periodismo digital y en general Internet le ha dado un golpe de muerte a los medios impresos, sobre todo porque los medios impresos no han hecho un verdadero esfuerzo de reinventarse y de cambiar sus lógicas y de dedicarse de pronto a algo mucho más analítico, y ellos siguen actuando como si la gente no estuviera ya toda en Internet. Pues en países como Colombia, por ejemplo, en donde hace falta pues, que muchos proyectos digitales empiecen a rodar como en otras partes del mundo. Digamos que aquí no siento que la amenaza sea muy grande. Y pues es simplemente como entender que la apertura de opciones es ahora mucho más grande. Ahorita la gente decide con quién y desde dónde informarse. Yo siento que el periodismo es el mismo periodismo, simplemente tenemos unas herramientas diferentes para engendrarlo, pero ya está casi que en el reportero, obviamente en el oficio de la sala de redacción, del editor, pero pues ahí están los mismos principios de rigor, de ética periodística. No hay ninguna persona de las nuevas generaciones que se le ocurra leer un periódico en papel. Todo el mundo está pegado a su celular 24 horas al día, entonces era absurdo crear algo nuevo en el medio del pasado y no en el medio del presente y del futuro. Y algo que, digamos que lo digital le ha imprimido también al periodismo es como esa capacidad de reinventarse, de ser creativo a la hora de contar una historia, que esto nos viene a ligar también a un montón con asuntos literarios, artísticos, y no simplemente pues quedarme con un bloque de información y mirando a ver cómo se lo come la gente, si picado o molido.
Se ha creado una necesidad de información mucho mayor de la que en realidad necesitamos. Es decir, hay un asesinato y tenemos que saber el minuto a minuto y no podemos esperar hasta que digan qué pasó, por ejemplo. Todo por la necesidad de clics. Bueno, como bien vimos, todos nuestros personajes coinciden en que el periodismo digital sigue siendo periodismo, pero hay que saber a quién le cree uno y a quién no. Y ahí que les quiero preguntar, ¿cómo abordar este tema de la veracidad? ¿Cómo puedo identificar qué medio digital me genera información veraz y cuál no? Y arranco por usted, Andrés. Lo que pasa es que ahí ya vamos a una serie de tendencias que se están dando en los medios de comunicación. ¿De qué habla el periódico? De lo que hay también en radio, de lo que hay en televisión y de dónde están hablando ellos también, de lo que está en internet. Entonces uno empieza a ver esa consecución de distintos medios y hoy el público está en distintos lugares, hoy el público es multiplataforma, hoy el público te escucha por la mañana en radio, pero también está mirando su red social, está mirando su Facebook, está entrando en todo lado a contrastar información y ahí es donde empieza uno a decir, a este sí le voy creyendo, a este no le voy creyendo, este se está rectificando cada rato, mire el error que cometió y no dijo absolutamente nada. El público obviamente va a caer en una secuencia del error, pero ahí es donde empezamos a ver el contenido de calidad y con quién me estoy quedando yo. Yo puedo seguir a 10,000 personas. ¿A cuántas le creo, cuántas conozco y cuántos son mis amigos? Ese es otro debate que tenemos que dar en otro momento. Vice Colombia se ha venido estableciendo por justamente la calidad de sus contenidos, reportajes interesantes, llenos, digamos, de ofertas, digamos, para el consumidor. Pero ¿cómo hace uno desde el punto de vista nuevamente del consumidor para confiar en que lo que está mostrando Vice, en el caso dado o cualquier otro medio, sea realmente veraz? En esta era que hablamos, hay pues demasiada información. Yo creo que es una apuesta por la confianza, es decir, la audiencia en el fondo es sensata, es crítica y mira muy bien. Entonces hay unas marcas a las que la gente le cree desde el comienzo y a unas a las que desde el comienzo no les cree o no tanto. Y después hablamos de fake news porque ese es otro problema, ese es como otro mundo. Estamos hablando como de los que todavía estamos encerrados en las reglas del periodismo. Aquellas marcas que tienen una credibilidad desde su nacimiento son marcas, digamos, que afortunadamente logran tener una amplitud y un respeto y demás, pero que también están pendiendo constantemente sobre un hilo, pienso yo, y cada vez más con el afán que tenemos de estar publicando. Pues digamos, finalmente sí hay unas reglas que nos obligan a ser mucho más rápidos y mucho más, digámoslo así, como prósperos que antes. El problema de eso es que si nosotros fallamos, las audiencias van a castigar rápidamente y eso lo sentimos todos los días. O sea, obviamente, Vice Colombia no está libre de errores ni de fallas y demás como cualquier otro medio de comunicación en el mundo. Lo importante de las fallas es siempre aceptarlas. Pero cuando cometemos algo así, cuando incluso ni siquiera es una falla, sino un error de ángulo, como una aproximación de pronto no adecuada o no ideal a un tema específico, inmediatamente sentimos el castigo de las audiencias. Y otra vez, no son aquellos trolls, digamos, que siempre, de los que siempre estamos hablando cuando hablamos de la forma como reacciona la gente en Internet o de los que hablan aquellos que rechazan las redes sociales, digamos, de un tajazo, sino yo estoy hablando de muchas miles de personas que sí tienen un criterio, que sí quieren a los medios y que sí necesitan la información de medios de calidad, que están inmediatamente castigándonos. ¿Cómo nos castigan? Nos ponen unfollow, nos hacen unos comentarios críticos y eso es algo, digamos, que sobre lo que hay que tener muchísimo cuidado porque en el fondo o en el mediano plazo puede tener consecuencias graves para el prestigio del medio de comunicación. Entonces, digamos, por ahí hay un camino interesantísimo para nosotros. Nosotros tenemos en el día a día que sentirnos, digámoslo así, como vigilados y llamados a rendir cuentas para hacer un buen periodismo. Y eso me encanta del mundo digital. Lo que pasa es que la credibilidad se demora muchísimos años en construirla, en dañarla un segundo. Y como le dice uno de los estudiantes, ¿qué es lo más difícil? Salir a una cámara y decir, me equivoqué. Y cuando yo digo me equivoqué, hay 10,000 dedos acusadores que lo señalan a uno y que le están cobrando esa responsabilidad social que debe tener uno en un medio de comunicación, que es lo que no pasa con los mecanismos que surgen con los youtubers y con otras personas que lo van dejando pasar poco a poco. Walter, ¿cuántos suscriptores tiene usted en su canal actualmente? En este momento son 52,000 seguidores. ¿Pueden ellos confiar en que lo que encuentran en Wally Opina es veraz? Evidentemente siempre hay apasionamientos. Entonces, desde el comienzo, efectivamente, cuando uno lleva la información, pasa mucho que, no sé, yo trato de criticar pues lo que se tenga que criticar. Y si, digamos, yo toco el tema de Petro,
Hay personas que me siguen porque yo hablo acerca de los errores de Uribe y cuando hablo algo malo de Petro, entonces dicen de una, no, Wally es, mejor dicho, antipetrista, sí, o sea, de una. Entonces son cosas como esas. Entonces la veracidad, pues evidentemente el público se ha quedado pues porque la mayoría de temas los han pero tomado se critican como... más por los temas, pero por la veracidad le han dicho, mire, esto que usted está diciendo es falso o usted es un propagador de noticias falsas. Ya vamos a tratar de hablar del tema de fake news, de noticias falsas, pero en cuanto a la veracidad, ¿usted ha sufrido el rigor de sus seguidores en algún momento? No, pues o sea, siempre hay personas que están diciendo que a uno le falta veracidad, pero porque uno no está con los lineamientos políticos de ellos. Okay. Más no es porque yo no tenga el rigor, sino porque efectivamente ellos son apasionados. O sea, el tema del apasionamiento es una cosa también durísima en redes, porque pasa, por ejemplo, lo de Uribe con Daniel Samper, y a pesar de que él se retracte, en el 70% de los seguidores de él, pienso yo, para todos ellos va a quedar Daniel Samper como un violador de niños, ¿sí? A pesar de la retractación de Uribe, porque el apasionamiento es mucho. Pero ahí estamos jugando con el fenómeno de la opinión. Sí. Y la libertad de opinión que existe en este país. Y él puede atacar a Petro, pero lo está atacando desde su opinión y entonces tenemos que entrar a mirar que ese género periodístico da eso, es lo que él piensa, lo que él cree frente al tema, que es más que estarle faltando la verdad al tema. Siempre le incluiré ahí que siempre pienso que el periodismo de opinión debe estar fundamentado igual en valores periodísticos, claro, ¿no? En la verdad. Hagamos una pausa, los invito a que hagamos un interlink en Londres. Ahí se encuentra Beatriz de la Pava, es un gusto saludarla, bienvenida al link y gracias por conectarse con nosotros. Hoy voy a hablar con uno de mis personajes favoritos de la BBC de Londres, una persona que tiene una mente periodística supremamente aguda y que además de ser colombiano tiene muy claro el tema del periodismo digital. Soy Hernando Álvarez, soy el editor del Digital Content Hub del BBC World Service y hasta hace muy poco fui el director de BBC Mundo. Yo no podría definir entre periodismo tradicional y periodismo digital. El periodismo es el mismo. Lo que ofrece la plataforma digital es que uno puede usar todos los formatos que uno quiera. Y entonces a la hora de contar una historia, uno puede pensar cuál es la mejor manera de contarla. Con un texto, con imágenes, con video, con ilustraciones, con audio. Yo creo que estamos en la mitad de la revolución. Nunca antes nuestro oficio estaba cambiando de la manera como está cambiando. Yo no le creo a nadie que me diga con certeza dónde va a terminar. Porque estamos justo en la mitad de la espiral o en la mitad del huracán y uno nunca sabe dónde va a terminar. Ahorita estamos en una etapa en la que tenemos que probar diferentes formas, en que la relación con la audiencia cambió completamente. Ya cuando yo empecé a hacer periodismo era un grupo de periodistas sentados en una mesa diciendo esto es lo que la gente tiene que saber. Y uno sabía que la gente compraba la revista o compraba el periódico o prendía la radio, el televisor, pero no sabía exactamente qué leía. Ahora uno sabe exactamente qué leen, hasta dónde, cuánto tiempo gastan. Entonces uno sabe si lo que uno hace es relevante o no. A uno le podrá parecer relevante en las salas de redacción donde todos queremos sonar inteligentísimos, pero en la audiencia quizás no. Es fantástico saber qué es lo que quiere la audiencia, qué le parece relevante a la audiencia. La palabra para mí clave es relevancia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como medios de comunicación, buscar relevancia. Y estar esclavos de clic, no creo que sea una cuestión de estar esclavo, pero quien no esté analizando el comportamiento de sus usuarios está equivocadísimo. Yo creo que la revolución digital ha cambiado por completo el concepto de noticia, porque la noticia de las redes sociales la dan antes que cualquier otro medio de comunicación y la dan los ciudadanos y la da la gente. Alguna vez leí una vez cuando aterrizó un avión en el río Hudson de Nueva York, alguien puso un tuit fantástico que decía: mientras en CNN están entrevistando a un experto en aviación, en Twitter ya tengo la imagen del avión, los pasajeros saliendo y ya sé que no le pasó nada a nadie. Causa de desinformación es, yo creo, la falta de curiosidad de la gente por informarse y por cuestionar. Y yo creo que ahí es la manera de confrontarlo, es los medios de comunicación, debemos tratar de empujar eso, cuestionar, no tragar entero. Si tu mamá te dice que te quiere, busca otra fuente. O sea, no es creerle ni a la mamá. Y en periodismo eso es crucial. Y yo creo que si los periodistas nos comportamos así, de alguna manera la audiencia puede empezar a tomar esos criterios, esas formas de pensar como la tenemos nosotros. Pues como reflexión,
Yo creo que es que uno se tiene que estar desafiando constantemente a uno mismo, a lo que uno hace, cuestionarse lo que se está haciendo constantemente. Y sobre todo, reitero, entender a la audiencia y tener una relación con la audiencia, que eso ya se puede hacer, antes no se podía hacer. Esa yo creo que es la mayor transformación del periodismo, y es que a la audiencia como medio de comunicación hay que escucharla. Antes era una relación completamente vertical en la que creábamos contenido y lo soltábamos y ya. Ahora es una relación mucho más horizontal, en la que estamos parados en el mismo sitio y en el que la audiencia puede generar igual o mejor y mayor información de la que uno mismo puede. Entonces, un poquito de humildad también vale siempre la pena. Una de las principales ventajas del periodismo digital es la libertad de la ciudadanía, y en ese tema pues tenemos que hablar de lo que está sucediendo, por ejemplo, en lugares como Venezuela, con la censura y el control de los medios de comunicación por parte del Estado. Al panel quisiera preguntarle, ¿cómo ven ustedes el rol de la ciudadanía en la construcción de ese periodismo digital? Empiezo por usted, Camilo. Claro, yo pienso que el rol de la ciudadanía es importantísimo hoy en día, porque por primera vez en muchas décadas, y pues ya estoy hablando como si esto fuera nuevo, esto no está tampoco tan nuevo, pero sí en muchas décadas la ciudadanía puede participar, ¿sí? O sea, antes estábamos nosotros sirviendo la comida y la ciudadanía comiendo, y nosotros éramos los únicos que teníamos acceso a la cocina, digámoslo así. Sí. Ahora la cocina es abierta y todos cocinamos, y es difícil, digámoslo así, por un lado distinguirse de los demás, pero también eso es importantísimo porque eso nos ha diversificado y eso le ha hecho al ciudadano también tener una posibilidad de participar y exigir. Por eso, digamos, la maravilla que son canales de distribución de contenidos como YouTube, donde uno simplemente entra, se inscribe, pone un video y hace lo que quiera. Eso me parece fantástico. Un pequeño paréntesis ahí, la ciudadanía vista como un generador de contenido o simplemente como un copartícipe en el ejercicio del periodismo digital, porque muchas veces siente uno que ante la posibilidad de programas, por ejemplo, como el de Wally, de generar su propia agenda informativa, termina esa misma agenda fijando o marcando, por lo menos influyendo la agenda de otros medios. Entonces, ¿cómo es esa relación? Porque también hubo una época que muchos noticieros utilizaban a los mismos ciudadanos como generadores de espacios informativos. Entonces, definamos un poquito ese espacio, Andrés, y qué mejor que hacerlo desde la academia. ¿Cuál es ese verdadero rol de la ciudadanía en la era del periodismo Lo digital? que pasa es que la ciudadanía hoy tiene una tribuna que no tenía antes, y es Twitter. Twitter es voceadora de todo el pensamiento de la gente, que no tiene ningún compromiso ni está tratando de influir a nadie, sino manifestar su opinión y decir lo que está pasando desde su óptica. El problema está en cómo los medios se vuelven curadores de contenido, cómo empiezan a mirar todo eso que está pasando en las redes sociales, y su agenda, que era la que imponían ellos antes, se ve modificada por ese gusto de los usuarios. Entonces, ¿cómo empezamos a generar unas nuevas dinámicas de actuación en el medio de comunicación que toma la experiencia de el reportero es usted, de llene usted el contenido con lo que están diciendo ellos? Tomo esos datos, le doy contexto, demuestro otro tipo de narrativas, otro tipo de circunstancias, y los saco en el producto que estoy dando día a día en el medio de comunicación. Walter, ¿cuál es su opinión en este tema? Pues yo creo que es un gana y pierde. Desde que llegó el Internet y pues las plataformas 2.0, que es efectivamente cuando empiezan los usuarios a escribirle a los medios, a tener la interacción, digamos, más cercana con los medios de comunicación, pues empezaron dos fenómenos en mi concepto. Pues uno bueno, que es la construcción de una crítica hacia los medios para tratar de mejorarlos, y otro, por otra parte, negativo, que es el que se fue con las tendencias de lo que le gusta a la gente, llevadas, por ejemplo, al caso de, no sé, los memes de esta semana referentes a tal cosa, y porque eso da muchos clics, entonces se muestra eso, pero es efectivamente por la llegada de la interacción con los usuarios y los medios, porque los medios se dan cuenta de qué es lo que realmente consume pues las personas que se están informando. Se está acabando con la información veraz, o con la información de las noticias que realmente deberían importarle al país, con las noticias que la gente lee por viralidad, ¿sí? Entonces, eso es lo negativo. Lo positivo, pues, porque se le ha hecho la crítica al periodismo tradicional. Estamos hablando de periodismo digital, nos estamos informando bien. Vamos a un corte de comerciales aquí en Link, ya regresamos.
Ahora hablemos del modelo de negocio, de los medios digitales, de cómo se financian. Este salto a lo digital ha puesto en jaque a muchas empresas, por ejemplo, o nada más y nada menos que el New York Times, que en su cruzada por no sacrificar calidad tuvo que reinventar realmente su negocio y ahora genera más ganancias por el pago de suscripciones digitales que por vender publicidad. Una pregunta crítica para cualquier medio que haya hecho la transición o que, como Vice, es un nativo digital. Y arranco por usted, Camilo. ¿Cómo se financian los medios digitales? ¿Cómo se financia Vice? Le hablo específicamente de Vice. Vice, para entender eso, yo les quiero contar qué es Vice Colombia. Vice Colombia tiene aquí en el país 4 portales y una revista. La revista es de distribución gratuita. Entonces eso ya quiere decir que le dimos la vuelta un poco al modelo clásico del medio impreso, que es en la revista se concentra todas mis fuentes de ingresos. Casi que el último reducto de ingresos. Aquí Vice le dio la vuelta al modelo. La revista se saca como un producto básicamente de prestigio y reconocimiento y aporte al periodismo narrativo, de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es gratuita. Después, entonces, digamos que bajamos de nivel, entramos a los portales. Hay 4 portales, uno se llama Vice.com, el otro se llama Noisy, el otro se llama Thumb y el cuarto se llama Pacifista. Noisy y Thumb son medios musicales, Vice es un medio cultural en términos más generales y pacifista. Es nuestra propuesta desde hace 2 años y medio en Colombia para cubrir el proceso de paz con miras a los intereses de una audiencia joven que es, pues, digamos, la nuestra. Vice en Colombia, en el mundo en general, ha logrado innovar el modelo de innovación de financiación haciendo lo siguiente, y es, mientras la tendencia de los medios tradicionales a la hora de enfrentarse al mundo digital es perder valor en contenido y perder valor en audiencia, en contenido porque pues, los contenidos no son tan buenos en digital como son en impreso, la audiencia porque la audiencia se vuelve mucho más amplia y no se sabe reconocer exactamente quién es, a diferencia de la audiencia de un impreso, los suscriptores de un periódico, de una revista. En Vice hemos logrado darle valor a ambas cosas. La decisión estratégica fue, hagamos en Internet el mejor contenido posible y cultivemos o conquistemos en Internet la audiencia más clara y más valiosa posible que podamos conquistar. Hoy en día Vice tiene en el mundo entero 280 millones de visitantes en sus portales. La mayoría de ellos son entre 80 y 90% entre 18 y 34 años. Y esa audiencia es un valor. ¿Es un valor para quién? Para quien quiere votar en Vice. Porque sabe que Vice es uno de los únicos medios de comunicación en el mundo donde va a poder poner pautas comerciales para una audiencia muy joven, muy específica. Es decir, Camilo, que el modelo de publicidad, la publicidad online, cubre o financia la generación de contenido. Es parte de eso. Entonces, esa es una parte y otra parte muy importante que se está volviendo, de hecho, yo creo que la fuente de ingreso más grande de Vice en todo el mundo, incluido en Colombia, es el valor que le hemos dado a nuestro contenido. Hemos llegado al punto en que podemos vender contenido. Pero no estamos hablando del publireportaje clásico y del contenido aquel que, pues al final tampoco la audiencia le cree mucho, sino contenido de excelente calidad. Vice le vende contenido a Netflix, a HBO en Estados Unidos y aquí en Colombia también lo hace. En este momento estamos trabajando para hacerlo con una cadena muy grande de televisión. Que todavía, por supuesto, no podemos contar. Walter, usted pues, es una operación independiente. Seguramente el tema de costos se ha reducido, pero no deja de involucrar, me imagino, y a medida que crece, cada vez más factores que requieren ser financiados. ¿Cómo se financia, Wally opina? No, pues en la plataforma de YouTube la financiación es la que trajo efectivamente el modelo de negocio de YouTube, que es la publicidad a través de la cantidad de vistas. Sí. Entonces, a partir de eso, Google tiene un programa que se llama AdSense, que es con el que le paga a los creadores de contenidos. Ellos se quedan con el 50% de la pauta y a los creadores le dan el 50% restante. ¿Usted siente que es suficiente para financiar su operación periodística? Pues hay una vaina que es, al comienzo, no. O sea, cualquier persona que arranque en YouTube arranca con las uñas, porque... Claro. Pues si tú no tienes vistas no puedes generar publicidad, no puedes generar dinero a partir de la publicidad. Una persona que aprovechó ese posicionamiento logrado en medios tradicionales y luego lo llevó a digital es nada más y nada menos que Vicky Dávila. Con ella hacemos conexión en este momento a través de Videolink. Vicky, es un gusto saludarla, bienvenida a Link y gracias por conectarse con nosotros. Luis, muchas gracias por la invitación, muy complacida y sobre todo te deseo muchísimos éxitos en esta nueva etapa que inicias. Vicky, tú tienes una larga trayectoria en medios tradicionales. ¿En qué momento decides hacer uso de las herramientas digitales? Yo diría que la fuerza de las circunstancias. Como periodista era muy importante tener por lo menos un Twitter. Entonces estaba ejerciendo
como periodista y era necesario para saber qué estaban diciendo los políticos, los presidentes y eso. Pero después la fuerza de las circunstancias me llevó a buscar un espacio, a tener un lugar donde poder hablar, donde poder decir algo, y es ahí donde llego a YouTube y se vuelve este espacio para mí tan importante y con tanta acogida de la gente que definitivamente pues yo diría que ese fue mi verdadero regreso a los medios de comunicación, no a los tradicionales, sino a los nuevos medios de comunicación, y ha sido una experiencia fantástica. Vicky, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante el periodismo digital? Te formaste en una de las grandes casas de radio y televisión de Colombia. ¿Por qué lo consideras importante? De alguna forma, todos los periodistas tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en las redes sociales. Es una nueva forma de comunicación. Antes, para tú tener una imagen, esta imagen que estamos teniendo en este momento, tenías que tener una microonda o tenías que poner una antena satélite o tenías que hacer una cantidad de cosas, y resulta que ahora todo se puede hacer a través de la internet de una manera sencilla, de una manera económica y de una manera directa, y que llega con muy buena calidad. Yo les confieso que muchas veces incluso uno no tiene el teléfono, el número telefónico de alguien, pero tiene el usuario de Twitter. Y entonces uno con un mensaje interno, la persona le contesta así, rapidísimo. Entonces hace parte ya de la vida, hace parte ya de este momento en el que estamos en el planeta, y quién sabe cuántas cosas más vamos a poder ver, entre otras porque yo recuerdo que antes era Dick Tracy el que podía ver a través de su reloj, y ahora pues estamos viendo que no es solo a través de un reloj, sino a través de un celular, a través de cualquier dispositivo. Vicky, ¿consideras que en la actualidad, con tantos canales de comunicación, la gente se está informando bien? Esa es la pregunta central hoy en Link. A ver, decir si la gente se está informando bien es muy difícil porque me parece que es subjetivo. Yo creo que las redes indudablemente tienen la desventaja de que cualquiera puede escribir, cualquiera puede decir, y puede ser esa persona no una fuente confiable. Pero si estamos hablando de esas mismas redes en manos de los medios serios, de los medios grandes, de los medios serios, de los periodistas serios, pues creo que así la gente se puede informar bien. Lo malo es caer en manos de gente que no tiene la información adecuada, que no tiene la experiencia, pero yo creo que la gente se puede informar bien. Lo que pasa es que ahora la gente se informa más rápido. Todo se mueve muy rápido. La gente ve un trino y muchas veces ya no necesita entrar para ver el link. La gente ve un ratito y se forma una idea y ya cierra y se va. La gente ve los primeros 3 minutos del video en YouTube y de repente no lo ve todo, pero ya le quedó una idea. Entonces tal vez se informa más rápidamente, y lo que yo diría es que quienes nos están viendo en este momento tienen que aprender a saber a quiénes seguir para informarse, a quiénes seguir para divertirse, a quiénes seguir para chismear, y ya, creo que eso queda a criterio de cada persona. No todo el mundo en la red, por supuesto, tiene credibilidad ni tiene la autoridad para informar. Muchas gracias, Vicky, por estar con nosotros y darnos tu punto de vista. Luis, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. A todos los que nos están viendo en este momento, un beso muy especial. Chao, pues. Cambiando un poquito de tema, porque hemos mencionado algo del tema de fake news, de noticias falsas. Es una realidad hoy en esta era del periodismo digital, de los contenidos digitales. Vemos como Donald Trump, por ejemplo, ha utilizado la bandera de las noticias falsas casi para desacreditar a los medios tradicionales. ¿Cómo abordan desde diferentes puntos de vista, desde un medio tradicional, desde el YouTube, desde la academia, cómo abordar este tema de fake news, que sin duda es un tema crítico justamente para lo que hemos venido tocando, temas de responsabilidad, veracidad? Camilo. Bueno, yo creo que nosotros, obviamente en Vice Colombia, como somos un medio que habla de la verdad o que intenta abordar la verdad plural y demás, pero la verdad en este mundo con las herramientas periodísticas, sí consideramos que el fake news es un problema muy grande. Sin embargo, yo internamente en la redacción y a los colegas siempre les digo, oigan, en vez de quejarnos sobre el fake news, intentemos ver qué es lo que están haciendo ellos para llegarle a tanta gente con tanta credibilidad, ¿sí? Y hay cosas que efectivamente las personas que todavía no conocemos, que están detrás de eso, están haciendo
no sé si mejor, pero que están haciendo de forma distinta. El uso del WhatsApp, por ejemplo, para difundir mensajes y para difundir contenidos pues, de manipulación y información mentirosa, pero finalmente contenidos, es algo que los medios de comunicación tradicionales o nuevos digitales de avanzada tampoco no hemos logrado como manejar muy bien. Y a mí siempre me parece que esas son cosas que deberíamos nosotros aprender a manejar y son territorios donde deberíamos entrar también para por lo menos intentar llegar a la misma audiencia a que ellos están llegando con la información, digamos, de calidad que nosotros ofrecemos. Es que es un mundo turbio, Camilo. Sí, es un mundo turbio, efectivamente, pero digamos que también nosotros tenemos que adaptarnos y conocer mejor ese mundo turbio. Otra cosa que me parece importante del fake news es que nosotros no podemos quedarnos en la posición de decir que el problema son los demás, sino nosotros. Hay fake news en Colombia en gran parte porque también, digámoslo así, falta mucho news, ¿sí? Nos falta mucha información y eso es una cosa que lo que estoy diciendo en este momento es algo que le oí alguna vez decir a Juanita León y es básicamente, pues preocupémonos por el fake news, pero preocupémonos por los medios que tenemos en Colombia. Si no somos autocríticos, pues no vamos a poder ver de pronto los errores que estamos cometiendo y esos errores que a veces son muy evidentes son aquellos de los cuales se agarra el fake news para hacer lo que hace. Entonces yo creo que esto es mucho más complejo que simplemente estar lanzándole dardos y críticas a los autores del fake news. Yo diría que es un fenómeno de mercado, de un público que se cansó de unos medios tradicionales, de unas marcas tradicionales y de un matrimonio de grupos políticos, de grupos económicos con la propiedad accionaria de los medios de comunicación, con el cómo configurábamos las noticias y cómo las llevábamos. Y al otro lado hay un fenómeno de periodista marca que empieza a creer, caso Vicky Dávila y otros casos que hemos empezado a ver en el mercado colombiano, donde se empiezan a desligar de esos medios de comunicación. Miremos el caso concreto que acabamos de ver de Vicky. Vicky se desliga de RCN, se desliga de un fenómeno que viene tendencia a caída de RCN en radio y en televisión y empieza ella a surgir como ese periodista que está con el ciudadano, que está con el pueblo, que le está entregando una serie de contenidos y que esto es lo que han sabido aprovechar estos otros medios que llegan con unos mensajes que es lo que la gente está percibiendo en la calle, que es la crítica social, que es lo que quieren llevar a los medios de comunicación y entonces los medios cómo entramos a reanalizarnos, a repensarnos y a generar ese contenido de demostrar que nos estamos desligando de esa serie de compromisos que tradicionalmente teníamos. Quiero que hablemos, por ejemplo, de casos como el de Actualidad Panamericana, Walter, Camilo, Andrés, que podrían entrar en la órbita de fake news porque lo que hacen son noticias falsas para muchos, pero para muchos otros es una nueva manera, quizás una parodia a través de la cual están logrando informar a muchos. No, digamos, he escuchado a muchas personas decirme, ¿sabe qué? Yo siento que me informo de la agenda nacional a través de Actualidad Panamericana. ¿Cómo ve eso, Walter? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven el panel, Walter? No, pues a mí me parece algo súper importante lo que hace Actualidad Panamericana porque efectivamente informa a través del humor con noticias falsas, pero pues son noticias que se caen de la falsedad, pero se les nota. Entonces, efectivamente, ahí viene el humor. Pues ya excepciones de una gente que se lo ha creído y eso, pero pues me parece que es una apuesta importante. Cualquier medio que llegue a tratar temas desde un punto de vista crítico, porque finalmente eso es crítica. O sea, sí, hacer una noticia falsa hablando de cierto tema para hacer humor es una manera de criticar las cosas. Entonces eso me parece importante, que lleguen medios como Actualidad Panamericana, me parece muy bueno. ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber uno, cómo decir, bueno, esto hasta acá es parodia, a partir de acá es fake news, o esto es fake news, noticias falsas, y esto es parodia? Eso es saber a dónde está llegando uno y qué tipo de contenido está uno consumiendo. O sea, si yo llego a Actualidad Panamericana, sé que estoy subiendo ahí a divertirme, a que le tomen del pelo al hecho, que le tomen del pelo al personaje. Pero esto lo tengo que contrastar con también lo que está pasando en otros medios de comunicación y lo que estoy viendo en televisión. No pocos fueron víctimas y pusieron estas noticias como si fueran noticias ciertas. Ahí cayó más de un personaje de los que conocemos de los medios de comunicación, pero es que en el momento estaba surgiendo el medio. Hoy en día ya uno llega a Actualidad Panamericana y sabe con qué se está encontrando en Actualidad Panamericana. Y es muy importante para la audiencia y demás no confundir esas cosas. Sí, es muy importante. Y yo creo que, ¿cómo discernir? Pues yo creo que la mayoría de las personas lo disciernen por naturaleza. Los que no lo disciernen y tengan problemas con eso, como comprender cuál es la diferencia entre un Matador, un Daniel Sanpero Espina, un Actualidad Panamericana, la caricatura y la parodia, que es algo que existe desde hace
siglos, sino milenios en el mundo entero, y lo que hace el fake news es sus fines. El fin de la parodia es formar nuestra opinión, hacernos ciudadanos cada vez más críticos. El fin de del fake news es la manipulación de conciencias. Que ha encontrado un caldo de cultivo perfecto en este ambiente polarizado que estamos viviendo en Colombia. Sí, seguramente. Pero digamos que eso es muy importante distinguirlo también. Creo que el aporte que podamos hacer los medios de comunicación también en esta discusión específica es justamente dejar constantemente esas líneas clarísimas, ¿sí? Que hay unas cosas que son indefensibles y en el caso del fake news lo indefensible es la representación o la difusión de noticias falsas con el fin de manipular a la gente. Yo creo que eso es una definición bastante clara. Gracias, Camilo. La pregunta central de este debate es, ¿nos estamos informando bien? Veamos las conclusiones de los personajes protagonistas de esta noche. Las redes están abiertas para personas que no necesariamente tienen el criterio para evaluar una información, para saber si es el momento de emitirla, para comprobar si es verdad. Claro, esto parecería mucho pedir en tiempos en que a veces ni siquiera los medios hacen eso, ¿no? Pues es decir, pero bueno, la respuesta es no, entonces. Yo siento que nunca hemos estado bien informados. Lo que tiene Internet es esa democratización en donde yo puedo escoger de qué fuente me informo. Hace 40 o 50 años había unas fuentes establecidas que daban la información y esa es la información que se conseguía. Los libros de historia son una información que existe. Los libros de historia que se están escribiendo en este momento, la historia que estamos escribiendo en este momento, cuando se conozca en el futuro, va a tener muchas más voces. Sí nos estamos informando mejor, porque tenemos más opciones, pero es necesario educarnos y saber la real importancia que tiene entender de dónde proviene la información en Internet. Hay gente profesional metiéndole mentiras en las redes para avanzar sus propias agendas. Pues esa es como si me pregunta si siento que nos estamos alimentando bien, ¿no? Porque de hecho Salcedo Ramos hablaba hace unos meses un poco de que el periodismo era como administrar la ignorancia, ¿no? Además, digamos que hay como una especie de falacia en este asunto de que el mundo digital y las redes sociales están abriendo el universo, porque pues eso no es cierto. En realidad, como que cada usuario se encarga de seguir aquello que le dice algo con lo que está de acuerdo. Y por eso la gente se encapsula y se encierra como en unas burbujas que cree que contienen el mundo, ¿no? Entonces nos pasó con el plebiscito, pues como que mucha gente estaba como muy segura de su resultado y resulta que por fuera de su burbuja había mucha gente pensando lo contrario. Ahí está uno en medio de todo eso, o busco qué medios me interesan y qué hay para leer, porque ahí sí definitivamente hay buenos medios que están haciendo reportajes multiformato digitales espectaculares, que fácilmente pasan de una buena narrativa escrita a un muy buen reportaje fotográfico, a un asunto audiovisual y que no es gratuito, ¿no? Que cada uno viene a formar parte como de un gran engranaje ahí para un producto informativo contundente. Como todos somos periodistas digitales, está en la responsabilidad de cada uno cómo comunica la información para que esa información pues tenga efectos positivos. Thank you very much for sharing the time with us. Señores de la mesa, la pregunta central de este programa, y quiero arrancar por Walter. ¿Nos estamos informando bien, Walter? Yo creo que sí, por la velocidad de los medios, por la velocidad, también lo dijo Vicky, de la información que se está presentando, nos estamos informando bien en cuanto a qué, en cuanto a que las noticias llegan con inmediatez. Lastimosamente, mal por otra parte, porque ha llegado este fenómeno, por ejemplo, de las fake news. Pasa lo de pues lo que ya es de saber de muchas personas, que es el matrimonio entre medios y
pues, ciertos grupos económicos. Entonces, yo diría que es algo, digamos, o sea, para concluirlo, bien por la inmediatez, mal por el sesgo de algunos medios y la falta de credibilidad de las personas sobre esto. Andrés, Camilo, ¿nos estamos informando bien? Nos estamos enterando de muchas cosas. Nos está desbordando la información. Sabemos más de lo que queremos saber de muchos temas. Pero llegar a la profundidad, creo que no. Me parece que la información nos desborda el campo, nos dice muchas cosas, pero están surgiendo hechos a una velocidad que nos sacan de foco de muchas informaciones que deberíamos profundizar, que deberíamos cuestionar, que deberíamos entrar a trabajar, y los medios estamos cayendo en ese fenómeno también de empezar a caer en el juego de que tenemos que generar noticias y que esto ya tapó lo que había. El debate cantidad versus calidad, Camilo. Exacto. Creo que no nos estamos informando bien. Yo pienso que nos estamos informando de una manera incompleta y de una manera sesgada, en gran parte por la gran abundancia de opinión que hay, y eso no es solo un problema de los medios digitales, en general de los medios en Colombia estamos demasiado cargados de opinión, y el desequilibrio que hay entre esa gran cantidad o ese peso de la opinión y la falta de información. Entonces, esa es parte, digamos, como de la forma incompleta que nos estamos informando. Y en el mundo digital también pasa algo más que he notado mucho en mis días como director de Vice Colombia, y es que las redes sociales, más allá de sus bondades, tienen también un problema, y es que tienden a cerrarnos el mundo que vemos. El gran sueño de Internet es que estábamos ante toda la información y la cantidad más vasta de datos, información, puntos de vista y demás que podía haber en la historia reunidos en un solo lugar. Las redes sociales han limitado un poco esa definición de Internet. La forma como los algoritmos funcionan y cómo priorizan información y posts o tweets o stories en las redes sociales no es una forma que necesariamente esté beneficiando la pluralidad en la información, sino que está beneficiando otras cosas, relaciones entre amigos con fines comerciales, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un problema, y para terminar simplemente quiero decir, tanto los medios como los ciudadanos deberíamos hacer siempre un esfuerzo por no olvidar que fuera del mundo digital hay un mundo material súper importante en el que también se puede hacer periodismo. Pues Camilo, Andrés, Walter, gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que nuestra audiencia disfrutó mucho de este análisis sobre periodismo digital y entender si nos estamos informando bien o no. A todos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Si nos estamos informando bien o no es un tema que seguirá generando debate. Lo cierto es que hoy, más que nunca, la audiencia tiene el poder y al mismo tiempo la responsabilidad de elegir bien cómo se informa. De igual manera, quienes ejercen el periodismo en medios digitales tienen el compromiso de informar con veracidad y el desafío de hacerlo sin quebrarse en el intento. El periodismo como industria se sigue reinventando y las herramientas son cada vez más versátiles. Hay todavía mucho por inventar, formatos e instrumentos por explorar. Además, el público seguirá moldeando a los medios, opinando y enriqueciendo el debate. ¿Qué les espera a los medios de comunicación en el futuro? ¿Más contenido significa mejor calidad? ¿Sabemos distinguir entre información veraz y noticias falsas? Nos vemos próximamente en Link, Experiencias Conectadas.